Bueno, ¿qué tal amigos de matemáticas sencillas y más? Vamos a transmitir una ecuación diferencial que se tomó en un examen en Bolivia y es el siguiente ejercicio. Dice resolver diferencial de x más 3 veces x menos coseno de y, todo eso multiplicado por el diferencial de y igual a cero. Y nos hacen una pregunta, dice, ¿para qué variable sería posible una solución explícita? Sabemos que es solución explícita cuando podemos dejar a la variable dependiente en función de la variable independiente. Y pues hay que ver si es que en este caso x o y sería la variable dependiente. No sabemos, de cajón no sabemos cuál sería la variable respectiva. Entonces, como vemos que tiene esta forma, podríamos pensar en primera instancia en que es una ecuación diferencial por variables separables, pero no va a ser posible separar fácilmente, ya que vemos aquí que 3x menos coseno de y está multiplicando al diferencial de y. Aún así, si es que yo pongo en forma estándar a esta ecuación diferencial, es decir, a la derivada a la forma, es decir, este diferencial de x pasaría acá en caso de que se pueda a multiplicar, pero no va a ser por variables separables. Entonces podemos optar por el camino de una ecuación diferencial exacta. ¿Por qué? Porque podemos tomar dos funciones respectivas. Aquí se puede identificar que el diferencial de x aparece un 1, que sería la función respectiva, pero no se lo interpreta de esa manera. Entonces, cuando tenemos que podemos trabajar una ecuación diferencial exacta, aparece una función con respecto a dos variables que le vamos a llamar m de xy, igual en este caso sería la función que acompaña al diferencial de x, y como ya habíamos denotado, se ve implícitamente que aparece un 1 ahí. Y posteriormente vamos a observar que aparece una función que vamos a llamar n de xy, que va a ser la función que acompaña al diferencial de y, que en este caso sería 3x menos coseno de y. Entonces, hasta ahí tenemos ya determinadas las dos tipos de funciones en dos variables que aparecen dentro de esta ecuación diferencial. Luego, el siguiente paso es tomar derivadas parciales para cada una de estas expresiones con respecto a la función que le corresponda. En este caso sería derivada parcial de m de xy con respecto a y. Cuando derivamos a m de xy va a ser con respecto a y, es decir, por ejemplo, en este caso, como esa función acompaña al diferencial de x, debo derivar parcialmente con respecto a la otra variable, que en este caso sería y. Entonces por acá ponemos derivada parcial con respecto a y. Y muy bien, como aparece que la función m de xy es igual a 1, su derivada parcial va a ser igual a 0 porque es una constante, no aparece ninguna función con respecto a y, entonces sabemos que la derivada de esa expresión es 0. Luego vamos a notar que va a aparecer la derivada parcial de n de xy, que es la función que hemos denotado también que acompaña el diferencial de y la ponemos por acá. Y aquí vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Recuerden que como esta función n de xy acompaña el diferencial de y, derivamos parcialmente con respecto a la otra variable que aparece, que en este caso es x. Y derivando parcialmente tendría que la derivada de 3x parcialmente con respecto a x sería 3. Y coseno de y se comportaría como una constante cuando derivo parcialmente con respecto a x. Entonces la derivada de menos coseno de y con respecto a x va a ser 0. Y entonces hasta ahí tengo el primer paso que he tomado, derivadas parciales de estas dos funciones. Si yo veo que las derivadas parciales de estas dos expresiones son iguales, entonces puedo decir que la ecuación diferencial es exacta. Pero en este caso se puede evidenciar que no es exacta, 0 no es igual a 3, entonces lo que corresponde es intentar obtener un factor integrante que vuelva exacta a la ecuación diferencial dada. Y entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a tomar un pequeño detalle. Aquí como vemos que el diferencial de x se está multiplicando por 1, entonces sería más factible tomar el factor integrante siguiente, que vamos a denotarlo como u de xy, un factor integrante con respecto a dos variables, que va a ser igual a Euler, y esto elevado a ¿qué? A la integral de la derivada parcial. En este caso vamos a tomar de n de xy, es decir, esta expresión de aquí es igual
Vamos a copiar esta expresión. Derivada parcial de n de xy con respecto a x. Y esto menos la derivada parcial de m con respecto a y, que sería esta que aparece por acá. Entonces, y esto va a ser dividido para la función m de x, y. Y con respecto a qué vamos a integrar este factor integrante, pues va a ser con respecto, en este caso, a y. ¿Por qué? Porque miren la notación, hay dos factores integrantes que aparecen, en este caso estoy utilizando uno de ellos, el otro va a ser lo contrario, va a ser la derivada parcial de m de xy con respecto a y, menos la derivada parcial de n de xy con respecto a x, dividido para n de xy, pero con respecto a qué, con respecto a x, ahora en este caso sería con respecto a y. Muy bien, entonces encontremos ese factor integrante que va a hacer posible que la ecuación diferencial sea exacta. Y va a ser el siguiente. Reemplazando los datos tendría que el factor integrante, que se va a llamar u de xy, va a ser igual a Euler elevado a la integral de ¿qué? La derivada parcial de n de xy con respecto a x sabemos que es 3. Entonces menos la derivada parcial de m de xy con respecto a y, que vemos es 0. Entonces en el numerador me queda 3. Dividido para la función m de xy, que en este caso es 1. Y 3 dividido para 1, a la final sabemos que es 3. Y con respecto a y, integramos al exponente de la base Euler, que es el factor integrante que se recomienda utilizar. Entonces por aquí va a aparecer ese factor integrante, que va a ser u de xy, que a la final nos va a quedar que la integral de 3 por el diferencial de y, aquí se extrae la constante de la integración, y la integral del diferencial de y es volver a una función y. Entonces el factor integrante encontrado, que va a hacer posible que la ecuación diferencial se haga exacta, es Euler elevado a la 3y. Muy bien, entonces se supone que como ya encontré ese factor integrante, lo interesante sería que yo multiplique el factor integrante por la ecuación diferencial dada, para que se vuelva exacta, luego tomando otra vez derivadas parciales. Entonces lo que tendría es, si es que multiplico a Euler a la 3y por toda la ecuación diferencial, vamos a copiarla de nuevo, vamos a copiarla por acá abajo, a todos los términos le multiplico por Euler a la 3y. Entonces por ejemplo el diferencial de x aquí sería multiplicado por Euler a la 3y. Acá cada término de la expresión que acompaña al diferencial de y va a multiplicarse también por Euler a la 3y. Entonces tomamos esa respectiva derivada. Bueno, en este caso estamos multiplicando nada más el factor integrante por cada uno de los términos que aparecieron en la ecuación diferencial dada al inicio, que vimos que no es exacta en primera instancia. Con este factor integrante se va a conseguir que la ecuación diferencial sea exacta. Y nuevamente, ahora reconozco que m de xy, que va a ser multiplicado con este factor integrante que acabé de encontrar, m de xy va a ser igual, aquí denotamos que es la expresión que acompaña al diferencial de x, que es Euler a la 3y, en este caso sería la función m de xy, y después va a aparecer una función n de xy, que en este caso va a ser esta que aparece aquí, la que multiplica al diferencial de y. Muy bien, y ahora sí volvemos a tomar derivadas parciales con respecto a la variable que le corresponde, en este caso la derivada parcial de m con respecto a y, a que va a ser igual. Entonces en este caso va a ser igual la derivada de Euler a la 3y parcialmente con respecto a y, sería que el exponente baja pero con su derivada, la derivada de 3y es 3, y multiplicado por la función misma, es decir, por Euler a la 3y. Entonces por acá copiamos esa expresión. Y después la derivada parcial de n de xy con respecto a x, por acá también la vamos a ubicar, a que sería igual. Recuerden que cuando derivamos parcialmente, la otra función con la otra variable se comporta como constante. Es decir, aquí tendría un producto, 3x por Euler a la 3y. Entonces, como es un producto, sería la derivada del primer término por el segundo sin derivar parcialmente. Entonces, la derivada de 3x por Euler a la 3y, como estoy derivando parcialmente con respecto a x, sería la derivada de 3x, me queda solo 3. Y multiplicado por el segundo término sin derivar, que sería Euler a la 3y.
y después diría más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. Pero Euler a la 3y se comporta como constante porque estoy derivando parcialmente con respecto a x, entonces la derivada de esta expresión sería 0, 0 por 3x me queda 0. Y toda esta función que aparece acá, Euler a la 3y por coseno de y, corresponde a la otra variable que no estoy derivando ahora parcialmente, entonces todo esto se comporta como constante, y si derivo va a quedar 0. Entonces aquí sí podemos evidenciar que las derivadas parciales son iguales, por lo tanto yo puedo concluir que la ecuación diferencial es exacta. Entonces podemos poner por acá, entonces, ecuación diferencial exacta. Y muy bien, una vez que yo determiné que la ecuación diferencial es exacta, el paso siguiente es que va a aparecer existe una función con respecto a las dos variables, que en este caso es x e y, que va a ser igual a la integral. En este caso puedo tomar cualquiera de las dos, a m o a n, para integrar. En este caso es más sencillo integrar m, entonces sería Euler a la 3y, e integro con respecto a la variable que está acompañándole, que en este caso sería el diferencial de x. Y a esto le agrego una función con respecto a la variable que no voy a integrar, que sería con respecto a y. Una vez que acabo de hacer eso, sabemos que esa función que existe de dos variables va a ser igual a ¿qué? Recuerden que de igual manera, para integrar parcialmente, Euler a la 3y con respecto a x, integrando, Euler a la 3y se comporta como constante, entonces saldría de la integral y me quedaría integral del diferencial de x. La integral del diferencial de x me queda solo x, entonces sería Euler a la 3y por x y más la función que acompaña, que en este caso es g de y. Y una vez que acabo de hacer eso, luego aparece el siguiente paso. Ya tengo que esta va a ser la solución, pero me falta encontrar g de y. Entonces, ¿qué hago? El siguiente paso va a ser derivar parcialmente a la función f de xy que acabo de encontrar con respecto a la variable que no integré parcialmente. En este caso sería con respecto a y. Entonces colocamos por acá con respecto a y. ¿Y esto a qué va a ser igual? La derivada de Euler a la 3y sabemos que es la derivada del exponente por la función misma, que sería 3 por Euler a la 3y por x. Y como es un producto, sería más la derivada del segundo término por el primero sin derivar, parcialmente con respecto a y, sería 0, porque x, como no es la variable que ahora estoy derivando parcialmente, entonces se comporta como constante y sería 0. Y más la derivada de g de y, parcialmente con respecto a y, entonces sería g' de y. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es el siguiente paso que debo realizar? Pues esta expresión que acabé de encontrar la igualo a la función que no utilicé para integrar parcialmente. En este caso utilizamos m. ¿Y qué no utilizamos? En este caso no utilizamos n. Y n es toda esta expresión de aquí. 3 por x por Euler a la 3y menos Euler a la 3y por coseno de y. Se evidencia que estos dos términos se van a cancelar, uno está en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho, son iguales. Si es que a este le pasamos a restar al lado izquierdo, entonces solamente me va a quedar g' de y igualado a menos Euler a la 3y por coseno de y. Y entonces, para encontrar g de y, ¿qué debo hacer? Como acá aparece una derivada, debería aplicar integración en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y eso es lo que voy a aplicar. Pongo acá integral de la derivada de g de y. Y esto va a ser igual a menos la integral de Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y. Muy bien, entonces vemos que en el lado derecho aparece una integral, una multiplicación de dos funciones, una de base Euler y otra trigonométrica. En este caso se supone que debo aplicar integración por partes. Y entonces, ¿cómo voy a aplicar integración por partes? Vamos a poner por acá, antes sea I1 igual a la integral que tenemos en el lado derecho, porque vemos que es una integral cíclica, lo cual me requiere que haga el procedimiento respectivo.
¿Y cómo hacemos la integración por partes? Recordamos la fórmula respectiva que dice la integral de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Entonces aquí lo que se sugiere es llamar u a la función más fácil de derivar, que en este caso sería coseno de y por el... Y entonces de aquí luego me toca tomar la derivada de u, que va a ser menos seno de y, porque la derivada de coseno de y es menos seno de y. Y aquí le multiplico por el diferencial de y. Y luego, ¿qué es lo que aparece? Pues me faltaría completar la integración por partes. Le llamamos al diferencial de b a la función más fácil de integrar, que es lo que me queda del integrando, que sería Euler a la 3y por el diferencial de y. ¿Y cómo obtenemos v? Pues integramos al diferencial de v. La integral de Euler a la 3y es la operación contraria a la derivada, entonces el exponente pasaría como a dividir, sería un tercio por la función misma, que en este caso es Euler a la 3y. Perdón, acá es v. Muy bien, entonces con eso vamos a hacer la integración por partes. Sabemos que esta es la integral que tenemos, menos la integral de Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y va a ser igual a ¿qué? Recuerden, este signo menos va a alterar a las expresiones que van a aparecer en la integración por partes. Me dice la integración por partes u por v. U es coseno de y v es un tercio por Euler a la 3y, pero como está este signo menos, se haría negativo esa multiplicación, sería menos un tercio Euler a la 3y por coseno de y. Muy bien, y luego de eso sería menos la integral de b por el diferencial de u, pero acá como también tengo un menos, menos por menos se hace más, pero acá vuelve a aparecer otro signo menos, entonces a la final queda menos la integral de v por el diferencial de u, es decir, un tercio por Euler a la 3y por seno de y por el diferencial de y. Recuerden que ese signo menos ya hice la multiplicación respectiva anticipadamente. Aquí aparece un signo menos en la integral y acá otro signo menos, se hace menos por menos más, pero como la integración por partes me dice que también ponga menos, entonces sería menos la integral de un tercio por Euler a la 3y por seno de y por el diferencial de y. Y muy bien, entonces bueno, acá ya este signo menos ya no estaría acá, porque ya utilizamos eso, ya hicimos la multiplicación de ese signo menos acá en el lado derecho. Y vemos que vuelve a aparecer otra integral. A esta integral le vamos a llamar integral número 2. Vamos a ponerla por acá abajo. Sea I2 igual a menos la integral de un tercio por Euler a la 3y por seno de y por el diferencial. Este un tercio puede extraerse del integrando por ser una constante, y entonces aquí nuevamente vuelvo a aplicar integración por partes. Recuérdense que se está realizando esta ecuación diferencial, que pueden visualizarla ahí. La hemos hecho exacta con un factor integrante, y entonces lo siguiente que vamos a hacer es obviamente hacer la integración por partes de nuevo de esta expresión. Y entonces ahora, como ya hemos utilizado anticipadamente u diferencial de b, v y el diferencial de u, sabemos que ya no volvemos a utilizar esas expresiones. Ahora aparecería u'. U' vamos a llamarle igual a la expresión más fácil de derivar, que en este caso va a ser seno de y. Entonces u' es igual a seno de y, y la derivada de u' va a ser igual a coseno de y por el diferencial de y. Y luego de eso aparecería lo siguiente. Me faltaría completar la integración por partes, que sería el diferencial de v', va a ser igual a lo que me queda de el integrando, que es Euler a la 3y por el diferencial de y. ¿Y cómo obtengo v'? Pues integro el diferencial de v'. La integral de Euler a la 3y ya la hicimos anticipadamente y vimos que era 1 sobre 3 por Euler elevado a la 3y. Y entonces, ¿a qué me va a quedar esta integral? Con este menos un tercio
la realizamos por acá abajo, es decir, la integral de Euler a la 3y por seno de y por el diferencial de y. Voy a copiarla. A ver, no me deja copiar todo, entonces copiamos solo esta expresión de aquí. Pongo por acá abajo, integral de Euler a la 3y por seno de y por el diferencial de y va a ser igual. Recuerden, este menos un tercio multiplicaría la expresión que va a aparecer aquí de la integración por partes. Entonces, en este caso sería u' por v'. Entonces, un tercio por Euler a la 3y por seno de y. Y a la vez le multiplicamos por este menos un tercio. Me queda menos un noveno. Vamos a poner menos un noveno. Menos 1 sobre 9 por Euler elevado a la 3y y por seno de y. Y luego sería menos v' por el diferencial de u'. Pero aquí, como aparece este signo menos, menos por menos se haría más. Entonces aquí sería este un tercio otra vez por este un tercio. Me queda un noveno que se va a extraer de la integral. 1 sobre 9 por la integral de Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y. Y vemos que otra vez vuelve a aparecer esta integral. Pero recuerden que esta integral que acabamos de separar es parte de la principal que aparece en el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la integral principal, que es la que aparece en el lado respectivo. Integral de Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y. Habíamos dicho que esto es igual a este menos un tercio por Euler a la 3y por coseno de y. Y lo copiamos por acá. Luego la siguiente parte de la solución es menos un noveno Euler a la 3y por seno de y. Bueno, copiamos hasta eso esta partecita. Acá sería menos 1 sobre 9 por Euler a la 3y por seno de y por seno de y. Y luego me aparece más 1 noveno la integral de Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y. Pero esto también aparece en el lado izquierdo. Entonces a esta integral que está sumando aquí la podemos pasar a restar. Entonces me quedaría menos la integral de 1 noveno por Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y. Por acá lo ubico porque tienen la misma parte variable, que en este caso sería la integral. Y acá agreguémosle la constante de integración indefinida porque ya habíamos integrado anteriormente. Entonces eso es lo que les llamamos integral cíclica, que fue la que apareció aquí, la integral de Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y. Y entonces aquí se entiende que esta integral tiene como coeficiente 1 y resto en este caso los coeficientes 1 menos 1 noveno, nos queda 8 novenos. Entonces aquí me quedaría 8 sobre 9 8 novenos la integral de Euler a la 3y. Integral de, bueno, esta expresión que aparece aquí. Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que tengo en el lado derecho, que es toda esta expresión. Menos un tercio por Euler a la 3y por coseno de y. Menos un noveno por Euler a la 3y por seno de y más la constante de integración indefinida. Y ya para acabar esta integral, este 8 novenos que está multiplicando aquí va a pasar a dividir, o lo podemos pasar de manera inversa. El 9 sería numerador y el 8 denominador, y a la final la integral que estaba encontrando, que apareció dentro de la ecuación diferencial, esta integral va a ser igual. Entonces 8 novenos que está multiplicando pasa a dividir o pasa a inverso, es decir, me quedaría 9 sobre 8. Vamos a abrir un paréntesis. Y este 9 sobre 8 multiplica a toda esta expresión de acá. Y ahí cierro el paréntesis. Una vez que cerré el paréntesis, aquí podemos simplificar. Es decir, que esta integral, la integral de Euler a la 3y por coseno de y por el diferencial de y, es igual. Aquí la tercera de 9, 3 y la tercera de 3, 1. Entonces me quedaría menos 3 octavos. Ponemos por acá menos 3 sobre 8
por Euler a la 3y y por coseno de y, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien. Y aquí simplificamos la novena de 9,1 y la novena de 9,1, como está en el numerador 1 y en el denominador el otro, se simplifica y a la final me queda menos 1 sobre 8. Recuerden que este 9 sobre 8 multiplica estos términos que están dentro del paréntesis. Entonces me queda 1 sobre 8 por Euler a la 3y por seno de y. Lo coloco por acá. Y 9 octavos por c. A la final va a ser otra constante. Le ponemos c. Listo, entonces esta sería la respuesta de esta integral. Ahora sí volvamos a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial habíamos querido obtener una función g de y, es decir, la integral de g' de y es igual a menos la integral que ahorita acabamos de resolver. Es decir, que ya he encontrado g de y. Ponemos por acá que g de y va a ser igual a esta expresión. Menos 3 octavos por Euler a la 3y por coseno de y, menos 1 octavo por Euler a la 3y por seno de y más c. Y entonces volvemos y habíamos dicho que la solución de la ecuación diferencial era esta, pero nos faltaba g de y. Entonces vamos a copiar esta expresión de aquí para ya tener nuestra solución. Pero antes tenemos que resolver una pregunta que apareció dentro del ejercicio. Entonces, g de y ya acabé de encontrar, solo reemplazo, sería Euler a la 3y por x. Y g de y es toda esta expresión. Y recuerden que una ecuación diferencial es igual a 0, pero en este caso debemos despejar a c. Aquí está sumando, pasa a restar acá, entonces me quedaría menos c. Pero menos c sigue siendo otra constante, podemos llamarle una constante 1. Y ponemos por acá donde la constante 1 es igual a menos c. Y listo, ahora aquí tendríamos una solución válida de la ecuación diferencial, es decir, esta que aparece aquí, pero está de manera implícita. ¿Y qué es lo que me dice el ejercicio? La pregunta dice, ¿para qué variable sería posible una solución explícita? Entonces eso es lo que vamos a saber ahora. Aquí nótese que aparece en todos los términos Euler a la 3y. Y nótese que podemos pasar estos términos al otro lado porque solo aparece una x, es decir que podríamos dejar la solución explícita en función de x. Es decir, estos términos que aparecen aquí pasarían con signo contrario. Este es negativo, al otro lado pasa positivo. Entonces borramos y ponemos por acá que pasaría positivo. Pasa a sumar a la constante 1, sería constante 1 más esta función. Este también es negativo aquí, pasaría a sumar al lado derecho. Esta expresión de aquí la cortamos, ponemos por acá y sería más esta expresión. Muy bien, y entonces aquí solamente me queda despejar x, es decir que x se comportaría como variable dependiente en este ejercicio porque me piden una solución explícita. X va a ser igual, este Euler a la 3y va a pasar a dividir a cada uno de los términos, o podemos escribirlo como 1 sobre Euler a la menos 3y, y a la final me va a quedar una constante 1 por Euler elevado a la menos 3y. Aquí en estos términos, si es que e a la 3y pasa a dividir, me quedaría 3 más 3 octavos por coseno de y. Vamos a poner más 3 octavos por coseno de y. Y luego sería más 1 octavo por seno de y. Y listo, ahí estaría la solución de esta ecuación diferencial que a primera instancia parecía muy sencilla. La hemos hecho exacta y de esta manera ha aparecido también una integral cíclica que la hemos resuelto. Si te gustó el video, por favor compártelo. Y esta ha sido la transmisión del día de hoy. Que tengan una excelente noche. También activen la campanita para que vean los siguientes videos. Y así hemos terminado la ecuación diferencial. El video va a quedar posteado para que lo puedan ver el paso a paso de esta ecuación diferencial planteada al inicio, que es la que aparece aquí. Y esta sería la transmisión y la respectiva solución que hemos obtenido con respecto de x con respecto a y, es decir, una solución explícita donde la variable dependiente ha sido x.